Bien, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos acá a través de la señal de 11Q, la radio de todas las generaciones. Hoy inicio de semana, una semana un poco, digamos, informativa con todo lo referente a este 4 de mayo. ¿Hay cuarentena? ¿No hay cuarentena? La gente quiere seguir en casa, otros quieren salir. Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, muchísimas gracias a las personas que desde ya están conectándose a través de la señal de 11Q 104.9 FM desde Guayaquil hacia el mundo entero. También las personas que están conectándose ya a través de www.radio11q.com y también a través de las redes sociales en Instagram y en Facebook como Radio 11Q, ¿ok? Hoy tenemos un tema muy importante, pero vamos a ver qué dicen las autoridades referente al caso de coronavirus en Ecuador. Hoy lunes 4 de mayo, con corte 10:30 de la mañana, 31.881 confirmados y 1.569 fallecidos, lo que nos trae la nota ahora mismo, con corte 10:30, como les decíamos, este lunes 4 de mayo. Los contagiados por COVID-19 en Ecuador subieron a 31.881 y el número de fallecidos a 1.569, aunque existen 1.336 fallecidos probables por el virus, según informó el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, COE, y el Ministerio de Salud a través de un gráfico. De los casos contagiados hay 18.053 estables en aislamiento domiciliario, 370 hospitalizados estables y 159 hospitalizados con pronóstico reservado. Los casos descartados suman 34.279. Se han tomado 34.279 muestras entre PCR y rápidas. Aún quedan 14.011 resultados de pruebas presados, resultado de restar del número de muestras tomadas, el número total de resultados entre contagiados y descartados. Los pacientes recuperados son 3.433 con alta hospitalaria, son 2.036 y con alta epidemiológica son 6.261. Y bueno, se espera más tarde el informe de las autoridades este lunes en que el país entero comenzó el paso de la fase del aislamiento al distanciamiento social con el aumento de horario de entrega a domicilio hasta las 22 horas en primera fase. Seguimos con la nota acá, nos dicen los cantones con casos confirmados de COVID-19. Aquí nos muestra un mapa justamente de la nota que estamos dando de nuestros colegas de Diario El Universo. Vamos a ver qué pasa o cómo siguen las noticias hoy en el transcurso del día. Mientras tanto, voy a darle la bienvenida al invitado de esta tarde con el tema cómo manejar correctamente tus finanzas en tiempos de crisis. Ya lo tengo en cámara interna, ya se está arreglando sus auriculares, sus AirPods. Ahí lo tenemos a nuestro amigo, el ingeniero Jorge Luis Martínez. Jorge Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Sí nos escuchas bien? Perfecto, Carlos Luis. Buenas tardes a todos. Un saludo a todos los que están viendo esta transmisión, a los que están escuchando. Un saludo muy afectuoso. Bueno, pues aquí agradeciéndote pues por invitarme a esta conversación y pues bueno, aquí encantado para poder compartir un poco pues las experiencias y ciertas recomendaciones que se le puede dar a las personas que están interesadas en cómo manejar estos tiempos turbulentos, ¿no? Jorge Luis, para las personas que no te conocen, ¿qué tal si te presentas un poquito quién es el ingeniero Jorge Luis Martínez? Bueno, mi nombre es Jorge Luis Martínez. Yo tengo ya prácticamente 20 años trabajando en el sector de la salud. Bueno, desde el punto de vista económico y financiero, ¿no? Un poco mis antecedentes académicos. Soy graduado en la UES, me gradué de ingeniero en gestión empresarial, con menciones en gestión y menciones en finanzas y en marketing. Luego de eso, hice una maestría en la Universidad de Barcelona, en España, de mercados financieros y mercados de capitales.
Luego de eso, pues hice un diplomado en contaduría pública y auditoría en la Politécnica. Posteriormente hice una maestría en banca y finanzas en la Universidad de San Francisco de Quito. Y pues bueno, luego de eso inicié un doctorado en economía en la Universidad de Liverpool, que bueno, actualmente pues estoy en una pausa por ciertas decisiones personales y empresariales, pero lo espero retomarlo en los próximos años, ¿no? Y bueno, en la parte empresarial me he dedicado pues al área de salud, como indiqué inicialmente, con en una empresa que se dedica a dar servicios de diálisis a los pacientes con insuficiencia renal. Entonces, bueno, eso en breves segundos, pues un poco de mis antecedentes académicos y profesionales. Y aquí, pues bueno, compartiendo un poco de mi experiencia y de mis conocimientos con Carlos Luis, que me ha permitido pues dar un poco de mi, de mi, de mi, Como aporte, de mi aporte, de lo que puedo dar para las siempre personas es en general, bueno, ¿no? siempre es bueno, Jorge Luis. En este programa, pues hemos tenido psicólogos, hemos tenido médicos, hemos tenido personas que de pronto animadores para niños, en fin, Sí. bueno, lo importante es aportar de alguna manera un granito, como se diría, un granito de arena a la sociedad. Jorge Luis, cuéntanos un poquito cómo ves actualmente que está afectando la economía no solo de Ecuador, sino a nivel mundial por esta pandemia que estamos viviendo, pues, ¿no? Bueno, es un impacto bastante fuerte. O sea, tanto en países desarrollados como países en vías de desarrollo, el impacto es incalculable hasta el momento, ¿no? Todavía no se puede saber a ciencia cierta cuánto sería el impacto económico medible de estos primeros meses, por llamarlo así, de la pandemia, ¿no? O sea, países como Estados Unidos, de lo importante y grandes que son, han parado su producción y su comercio desde hace ya alrededor de 4 o 6 semanas, y empresas muy grandes como eh, Apple, McDonald's, aerolíneas y todos, aún no pueden saber cuánto realmente les va a afectar en la economía, porque a partir de estos momentos uno tiene que reinventarse, las empresas tan grandes tienen que reinventarse y saber cómo tienen que atender ahora a sus clientes con una nueva visión de lo que es la seguridad. O sea, ¿cómo puede una persona entrar a un centro comercial, a un local, donde vaya a comprar cualquier tipo de, digamos, ropa o electrodomésticos o cuestiones electrónicas, cuando tiene miedo de contagiarse de una enfermedad? Entonces, un desafío muy importante para las empresas es cómo brindarle esa confianza al consumidor para que vuelva a sus tiendas de manera presencial con la seguridad de que, por lo menos de la parte de los comercios, se está haciendo todo lo posible para que los consumidores puedan ingresar con el riesgo disminuido de contraer algún tipo de enfermedad, ¿no? Claro, Jorge Luis, desde tu punto de vista, ¿cómo estaban las finanzas antes del coronavirus? De pronto, enfoquémonos un poquito en Ecuador. ¿Cómo estaba Sí, este día a día? ¿Cómo estaba este comercio? De pronto el comercio informal, de pronto el comercio a nivel empresarial, las pymes. ¿Y cómo sí. creo que de pronto se ve afectado ahora que la pandemia no termina, ¿no? Bueno, ya veníamos en un periodo muy complicado, debido a que en el Ecuador pues las condiciones económicas no son las mejores en estos momentos, ¿no? Recordemos que hasta hace pocos meses veníamos discutiendo sobre una medida que se quería tomar producto de la reducción drástica de los precios del petróleo, ¿no? Entonces, para el país, esa es su primera fuente, una de las principales fuentes de ingresos es el petróleo. Entonces, al no contar ya con ese ingreso, se veía muy complicada la economía, de contar con esos recursos para poderlos inyectar en el país. Y ya se estaba sintiendo eso en muchos negocios, ¿no? Tenemos ya casi un periodo de 2 años, si no podría decir 3, en que la inversión privada, las empresas han reducido sus montos de inversión para nuevos proyectos porque eh, están esperando un entorno un poco más de seguridad y de apertura para poder seguir invirtiendo y creciendo en cosas nuevas, ya que pues, si la economía está mejor, pues hay un poco más de seguridad, se puede invertir y así pues de esa manera se crean más empleos y hay más estabilidad. O sea, es un efecto
espiral positivo esto, pero veníamos en un momento en donde estábamos un poco frenados para poder seguir creciendo con las empresas, frenados de que no sabíamos pues cómo el Estado iba a manejar sus finanzas y de repente nos llega a esto, ¿no? O sea, nos coge en uno de los momentos un poco más desafiantes y con esta situación pues paralizamos todo y eso se nota, se siente. Muchas empresas, conocidos, amigos y casos personal también, o sea, sencillamente dejamos de facturar, dejamos de vender porque no hay gente en la calle consumiendo, no hay gente en la calle comprando nuestros artículos o nuestros servicios. Entonces, si tú no tienes gente comprando, no tienes ingresos. Si no tienes ingresos, es muy dificultoso cubrir tus costos y tus gastos, tus salarios, tus impuestos, porque sencillamente no tienes de dónde sacar más allá de tus reservas. Entonces, y ahí empieza a ser afectado todo. Esto a nivel de empresas, a nivel de personas lo mismo. Un comerciante que tiene sus ingresos y con eso sustenta a su familia, deja de recibir clientes, deja de recibir pedidos, y por ende pues no tiene cómo costear sus cosas tan básicas como los servicios de electricidad, de teléfono, sus gastos particulares, sus gastos empresariales, ya vamos para 2 meses. Entonces, el impacto de 2 meses tal vez pueda sonar en el tiempo algo relativamente corto, pero si tú lo ves en función de un año, ya estamos hablando ya de casi el 20% de un año, o sea, la quinta parte. Claro. O sea, recibir la quinta parte menos de ingresos y tener una expectativa de no saber cómo va a despuntar tu negocio después de esto, entonces el panorama es muy desafiante para los empresarios, para las personas y para las familias. Jorge Luis, en algún momento escuché una frase que dice que la clase media tiende a desaparecer. Van a quedar más la clase alta, los ricos, como lo llaman, y la clase pobre. ¿Será que con esta pandemia esa frase realmente se está volviendo realidad? Por tema de que tú decías, de pronto los pequeños y medianos empresarios, esa clase media, que de pronto tiene su emprendimiento, su empresa, sus servicios, se ve un poco afectada con esta crisis. Yo creo que esta crisis puntualmente no discrimina en clases. Afecta a todos, afecta desde digamos, por llamarlo así, media, baja, a todos los estratos realmente, porque todos, de alguna forma u otra, se ven paralizados en sus actividades. Entonces, la continuidad de sus negocios se ve desafiada en el sentido de que no sabes cómo te va a tocar enfrentar los siguientes meses. Y ya encima tienes 2 meses en contra de que no facturaste. Entonces, a todos nos va a mandar un escalón hacia 1 o 2 o varios, dependiendo del negocio donde te encuentres, hacia abajo. Y el reto está aquí en ver de qué manera tienes que adaptarte a las circunstancias actuales y sacar adelante. No hay más opción, ¿no? Hay que salir como la vida te presenta estos obstáculos. No es fácil porque ni las grandes empresas en el mundo tienen aún las soluciones ya en mente. O sea, te pongo el ejemplo de los casos de las aerolíneas, ¿ya? Ahora las aerolíneas, después de 2 meses de que no han levantado un avión, están viendo recién el tema de implementar mascarillas para todos los pasajeros, pero todavía no saben cómo hacerlo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién compra las mascarillas? ¿Las compra la aerolínea? ¿Las compra el pasajero? Si las compra la aerolínea, se vuelve una responsabilidad de la aerolínea darte mascarillas que realmente te protejan. Si las compra el pasajero, ¿cómo sabe la aerolínea que el pasajero ha comprado una mascarilla adecuada para proteger al resto de los pasajeros? Entonces, hay muchas inquietudes referentes a esto, pues, tan novedoso y tan restrictivo que hay muchos desafíos en los empresarios actuales de ver cómo se enfrentan, ¿no? Entonces, el caso de la aerolínea te lo presento porque es el caso más conocido y más frecuente. Pero vamos al caso de una persona que tiene... Iba a preguntar de las aerolíneas porque digo, de pronto ya te compraste una aerolínea, Jorge Luis. Hablando bastante de la aerolínea. No, o sea, quiero presentarte esto porque, o sea, te presento primero las aerolíneas porque son tan poderosas, tan fuertes y mundialmente que en teoría podemos pensar de que están manejadas por personas que están realmente preparadas y que tienen todos los recursos del mundo para encontrar una solución. Y trasladamos esto al empresario del día a día, que digamos vende accesorios para celulares en un centro comercial pequeño
o tal vez una persona que tenga un local donde vende ropa, ¿ya? O en general. Entonces, si las aerolíneas no saben qué hacer con cómo manejar a sus clientes en ese caso, ¿cómo nosotros que tenemos una empresa pequeña, que atendemos tal vez a 10, 15 clientes diarios, podemos tener los recursos y la capacidad para poderle brindar esa seguridad al consumidor? Entonces ahí, si ni los grandes lo pueden encontrar la manera, los pequeños se nos va a hacer un poco más difícil también sacarlo adelante. Ya en mi área particular de la salud, que atiendo a pacientes que reciben tratamiento 3 veces a la semana, en 20, en grupos de a 20, en grupos de a 15, en grupos de 40 veces en ciertos casos. Para nosotros también es un desafío, personas que ya tienen una enfermedad previa, que vengan a recibir un tratamiento donde te sientas con 20 personas alrededor, que tú no sabes si el de al frente ha padecido algo o el familiar del paciente que lo trajo también tiene algún problema. Entonces, para nosotros también es un desafío ver de qué manera le damos esta seguridad a las personas que van a nuestra clínica para que entren lo más desinfectados posible a la sala de tratamiento, conjuntamente con las demás personas que reciben el mismo tratamiento que este paciente, pero pues ya con la responsabilidad de saber de que tenemos que tomar ciertas precauciones para que esto no se agrave, ¿no? Entonces, el panorama para todos, o sea, no, sin discriminar si eres un negocio grande, pequeño, una multinacional o un negocio privado, una persona que se dedica a dar clases de baile en el patio de su casa, o sea, es la misma historia, o un gimnasio, o que las personas trabajan juntos, que tienes mucho contacto con el piso, con las pesas, con los artefactos que utilizan en un gimnasio. Entonces todo el mundo va a tener esa psicosis, ¿no? De primer lugar, de salir a la calle, encontrarse con los demás y consumir. Y ahí viene la otra parte. Digamos que ya viene tienes la confianza para salir. El negocio te brinda la confianza para que entres a esa tienda y consumas. ¿Vas a consumir en este momento o te vas a guardar la plata por si acaso venga otra fase de cuarentena? Entonces, ya ahí viene la parte del lado del consumidor. Hasta ahora te he conversado de la parte del lado del empresario, del comercio, pero Claro. ya viene la parte del consumidor, en donde dice, yo no quiero estar otra vez, de repente me toca estar otra vez 2 meses encerrado sin producir. Entonces ya una vez me agarró pues sin reservas, pero ahora no me va a agarrar así. Entonces ahí se abre En algún otra serie momento, de situaciones, ¿no? claro que sí. Ya vamos a entrar un poco al tema de las personas, del pueblo, para mover la economía y demás. En algún momento atrás, hace algunos años, vi un post de redes sociales que una persona decía que criticando a X gobierno de turno en ese momento, dice, yo quiero ahorrar mi dinero y no puedo abrir una cuenta de banco porque estoy en la central de riesgo, criticando al gobierno, pues, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y yo le respondí, fácil, no ahorres, paga lo que debes, así ya no estás en central de riesgo y obviamente Uh-huh. puedes abrir tu cuenta, pues, ¿no? Y obviamente hay Claro. muchas críticas y demás al respecto. Jorge Luis, ¿cómo está viviendo hoy en día la clase baja, esa clase de personas que viven en el día a día? ¿Cómo tú crees que lo están viviendo ese albañil, ese taxista, esa empleada doméstica que de pronto los patrones le dicen que es en su casa nomás porque la señora viene, imagínate, en bus, en lo que venga, puede venir a contagiar al resto de la familia? ¿Cómo crees que están viviendo Uh-huh. esas personas? Seguro no de la mejor manera que uno pensaría, ¿no? O sea, probablemente no. eh, el reto, como te decía anteriormente, es para todos. Y en el caso de las personas que tienen una actividad en la que tú tienes tus ingresos a diario, definitivamente son las más afectadas porque, o sea, vives al día o, o semana a semana. Y cuando tienes esa planificación, por llamarlo de cierta manera, una semana que no trabajas es una semana que no sustentas a tu familia. Y, generalmente el nivel de ingresos que tienen las personas que trabajan de esa manera eh, no les permite tener un ahorro suficiente como para
para sustentar una paralización de actividades prolongada. Pero a mí me gusta también comparar mucho las cosas. O sea, hay comerciantes que trabajan con billones de dólares. El otro día escuchaba el caso de un comerciante que acostumbra a importar productos de la China y Ok. venderlas al menudeo. Ya, un negocio bastante rentable y pero de mucha liquidez. Los negocios con China son al contado, pues allá no existe el crédito ni nada de esas cosas, sino toda la importación que tú quieres tienes que pagarla primero, ellos la fabrican y te las embarcan y te llegan al Ecuador en más o menos un mes, ¿no? Correcto. Entonces tú entre que pides y te llegan los productos pueden tomar de 6 a 8 semanas, pero para eso tú necesitas un desembolso. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de trabajo de estas personas? ¿No? Piden un crédito, a veces formal, a veces informal, Ujú. y traen su mercadería, la reciben, la venden y con eso pagan el crédito y vuelven a hacer, la diferencia se la quedan y vuelven a hacer el mismo ciclo durante todos los periodos del año que sean posibles, ¿no? Entonces, es una persona que trabaja con ciclos de un mes, de 2 meses, ¿ya? Y traduciendo pues esos negocios grandes a los negocios pequeños, es como el trabajador que trabaja semana a semana, el albañil que cobra todas las semanas y lleva a su casa. Entonces van y todo se lo consumen, ¿ya? Y no dejan nada para cuando haya o sea, nadie se esperaba estar parado 2 meses, o sea, no, eso no existía, nadie Correcto. puede decir, yo sabía que esto iba a pasar, nadie puede decir esto de acá, pero sí hay muchas personas disciplinadas financieramente hablando que tienen sus reservas, ¿no? Que te permiten estar, hay algunos que tienen reservas de un mes, hay algunos que tienen reservas de 3 meses, otros de 6, otros de un año, dependiendo de tu capacidad y tu disciplina financiera. Entonces, yo conozco gente muy humilde que tiene pues, sus empleos en las casas y que tienen sus ahorros y que pueden subsistir 2, 3 meses en una paralización porque ya la han vivido anteriormente. ¿Ya? Entonces se aprende de esa experiencia y no se vuelven a equivocar. ¿Ya? Entonces hay de todo realmente. O sea, aquí como te decía, no depende mucho del nivel de ingresos de las clases como los quieras diferenciar, sino Correcto. más bien yo creo que una planificación, una previsión, Una cultura. independientemente del nivel de ingresos. Todos se pueden, no importa qué nivel de ingresos tengas, todos pueden tener algún tipo de previsión. Claro, Jorge Luis, hace un rato topaste el tema de los créditos legales o no legales, como se diría. ¿Tú Ajá. crees que este tipo de créditos ilegales, Informales, informales. informales, chulqueros, chulquerías, usureros, como le podamos ¿Ya? llamar, en nuestro país, esto va a aumentar o está aumentando? Eh, bueno, la necesidad te obliga a veces a tomar decisiones extremas. ¿Ya? Nunca ha sido pues mi estilo pues fomentar ninguna cuestión que no sea formal. Sabemos que no se puede tapar el sol con un dedo tampoco y sabemos que existen los créditos informales desde la familia mismo, desde miembros de la misma familia hasta amigos, compañeros de trabajo. Préstame un Digamos que billete, te dicen ahí tus compañeros. sí, 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 por ahí hay algunos que todavía deben desde el colegio, pero, Dios. pero el asunto es que entre ese nivel, o sea, vamos al crédito informal y al crédito, como tú decías, ilegal hace un poco, pero vamos al crédito informal y al crédito que ya es un informal, pero de negocios, ¿no? Entonces ahí es donde el tema es un poco más complicado. Pero por seguro, o sea, un hijo que está en una situación complicada y el padre pues ya tiene sus ahorros, ya está en otro nivel, pues dice, papá, pues, mira, tengo una complicación, ahora que estamos en época de escuela, de matriculación, por ahí hay alguna ayuda, entonces definitivamente eso está aumentando, eso va a aumentar. Y asimismo, pues el crédito informal familiar o el crédito informal de un círculo social también pasa lo mismo con el crédito informal de negocios, ¿no? En que uno va y va a un prestamista, le entregan un dinero a cambio de un interés, es probable que se aumente, ¿no? Porque en los negocios más que todo, ¿no? Y aparte, pues el poco acceso que hay actualmente a ese tipo de créditos en la banca, por temas regulatorios o por temas de la economía mismo,
obliga pues a uno a resolver la necesidad como bien pueda. ¿Ya? Sin embargo, pues hay que ser muy, muy, muy precavido con esto porque es muy costoso, es muy arriesgado y es preferible evitarlo a toda costa. Vamos a mandar un saludo. El referente a esto de crédito informal a los préstamos, el chat se activó, Jorge Luis. Unos dicen ¿Ya? que no han pagado el DOMUN, otros dicen que no han pagado la camiseta y demás. Vamos a saludar a las personas que se están conectando. Luis Collantes, nuestro amigo Luis Collantes dice, el más templado, mi compi. Ahí escribe, saludos para Luis Collantes. También Iván Villao Guillén dice, vaya Jorgillo, dice. Saluda ahí a las personas, gracias a todas las personas que están escribiendo. Nos escribe también Cristian Hidrobo. Wilson, saludos desde Ecuador, dice Cristian, ya te estamos agendando para la próxima semana, también para que nos acompañes en el programa. Ya se contactó conmigo Henry para poder invitarte al programa, Cristian. Saludos a ti. Bueno, ya saludamos por acá. ¿A quién más vamos a saludar? Al doctor Gabriel Rendón, dice éxitos. Saludos, saludos. Doctor, nos siguen mandando por acá, por interno, las preguntas, los saludos, mejor dicho. Dice Sergio Maldonado, dice, belleza las preguntas y las respuestas también. Gracias a Sergio. Dice Raúl de la Torre. Todos los amigos están escribiendo por acá. Dice, buena es. Éxitos, perfecto, muchísimas gracias. El lavado de... Saludo a los compañeros lasallanos, ¿no? Todos Claro, claro los que sí. compañeros de la promoción 50 Quibio que están compartiendo aquí con nosotros. A ver si mandan alguna No están, pregunta o inquietudes. no están compartiendo nada. Bueno, a ver, ahí dice Guillermo Dávila también, Guillermo Dávila Loaiza, dice, el lavado de dinero aumentará más. De seguro que sí, de seguro que sí. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, Jorge Luis, hablando un poquito de este tema, el asunto, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la diferencia o cuál va a ser la diferencia entre la crisis que Ecuador tuvo en el año 99? Recordemos que mucha gente emigró a otros países, recordemos que mucha gente, voy a utilizar este término tan crudo y tan real, se terminaron suicidando al no tener su dinero por el congelamiento de los bancos. No nos metamos en política, pero ¿cuál crees que será la diferencia o es la diferencia hoy en día que el país está en crisis? O empezamos con una crisis sanitaria que se terminó convirtiendo y sigue, pues no, la crisis económica. ¿Cómo crees que está afectando la economía del país? Son diferentes situaciones, diferentes enfermedades, por llamarlo así en términos médicos, de la economía. Tenemos una ventaja que sobre el año 99, que es algo que no debemos darle gracias a Dios que la tenemos y nunca salir de ella, que se llama la dolarización. Y eso ha permitido que nuestro dinero, nuestros ahorros o nuestros recursos aún mantengan valor, aún mantengan algún valor. ¿Ya? Muchos de los problemas que se dieron en el año 99 fueron producto de que todo el dinero que tenías en el banco o en tus ahorros o donde sea que los hayas tenido guardados dejaron de tener valor. Tenías, por decirte algo, 100.000 sucres en el año 99 que equivalían por decir un número, no recuerdo el tipo de cambio en esa época, pero por decirte un número, $1.000, de repente esos 100.000 sucres que tenías al día siguiente ya no eran $1.000, sino solamente 250 o 200 o menos. ¿Ya? Entonces, en ese momento las personas se sintieron como que, bueno, ¿y ahora qué hago? Si todo lo que tenía ya no vale nada. ¿Ya? Entonces hubo mucha desesperanza, mucha desesperación, y bueno, pues esto llevó a muchas familias a tomar las decisiones que tú hablaste como migración. Algunos se quitaron la vida, otros pues le quitaron la vida a otros, realmente, o sea, fueron muchas cosas que se dieron, familias rotas, bastante desesperanza se sentía en general, ¿no? Pero ahora la situación es distinta, ¿no? Un tema, en primer lugar, creemos que es un tema temporal, que es una situación que podrá tomar de un año, tal vez 2 años, unos dicen 18 meses, pero sabemos que de alguna manera la humanidad se va a adaptar a esta situación porque no nos queda otra.
¿ya? Porque no nos queda otra y vamos a salir. ¿Ya? En la segunda, pues que en el Ecuador, pues bueno, contamos con el dólar y esa moneda pues es dura, $100 hoy día son $100 mañana y son $100 el próximo año, ¿ya? Entonces eso es algo que no tenemos que perder en ningún momento. Y por eso pues hay un poco más de seguridad con que el dinero que tienes va a estar ahí y te va a servir para lo que necesites hacer en el futuro. Bueno, ¿Ya? mandamos un Eh, saludo para las personas que recién se están integrando a la programación de la radio. Recuerden, estamos conversando con el ingeniero Jorge Luis Martínez, experto en finanzas. Estamos a través de la señal del 104.9 FM desde Guayaquil hacia el mundo entero, a través de www.radio11q.com, también a través del Instagram y Facebook Live. Así que muchísimas gracias y gracias también a las personas que están compartiendo la transmisión. Nos escribe Mario Armando Hurtado Domínguez, ahí puedes leer Jorge Luis, dice, para Jorge Luis, ¿crees que los modelos de negocio cambiarán drásticamente? ¿Cambiarían las variables que ingresas en los modelos económicos? eh, Seguramente van a cambiar, pero como digo, una de las variables es el escenario a corto plazo. Y por lo que decía, ¿no? Esto es un fenómeno de naturaleza temporal que va a afectar pues, en las variables de ingresos y en las variables de costos, ¿no? Entonces, definitivamente, en lo que queda del año, si uno quiere hacer una evaluación, la variable de corto plazo se va a ver afectada, se va a ver castigada, producto de una disminución de lo que se pueda proyectar como ingresos en cualquier negocio en el que uno se desarrolle, ¿no? Y por el otro lado, en el lado de los costos, porque uno va a tener que invertir en equipos de protección personal, como mascarillas, gafas, trajes, desinfectantes, alcohol, infraestructura para recibir a tus clientes, como hablamos en el inicio de la entrevista. Entonces, eso pues es un rubro que anteriormente no se consideraba dentro de los modelos, ¿ya? O sea, se consideraba dentro de lo necesario, pero no se consideraba como una cuestión que tiene que ir sí o sí ahora para lograr captar pues ese público esos consumidores que al final pues tienen un poco de miedo de ir a un local producto de esta situación. Entonces, si bien los modelos se van a mantener como fórmula general, como estructura, pero sí se verán afectados en cuanto pues, a la composición a lo que ingresas como datos debido pues, al efecto que tiene pues, esta paralización y el posterior trauma que hay en la gente pues, de consumir nuevamente. Perfecto, Jorge Luis. María Lorena Peña nos escribe, ¿qué piensas de la alternativa Homescology versus esta caída de los negocios y el déficit financiero que han sufrido las familias en Ecuador? ¿Las escuelas realmente están preparadas para compensar los costos que han decidido mantener especialmente las particulares? Hola María Lorena, muy buena pregunta y creo pues que es muy, muy oportuna básicamente por el hecho de que estamos en la costa pues en la etapa de inscripciones y esta nueva modalidad que prácticamente está siendo obligada porque no tenemos más alternativa. Eh, y bueno, pues aquí es un problema que tiene dos puntas, ¿no? Que tiene es como una moneda de dos caras. Está el lado de la familia con sus hijos que tienen que pues, inscribir a los chicos en la escuela y está el lado de la escuela que tiene que ofrecer el servicio de educación bajo sus costos y su estructura de costos que también se ve afectada. Entonces, no, yo creo que no hay más alternativas. Esta es la única opción que tenemos en este momento, hacer la escuela en casa. Eh, Tanto pues por el lado de las familias, no tenemos que poner nuestra parte para poder superar esta etapa, y tanto por el lado de la escuela, tienen que ellos buscar los recursos adecuados para poder ofrecerle a las familias y a los niños un acceso de una manera comprensiva, pues, ¿no? O sea, y aquí hay un hueco enorme entre las familias en casa y las escuelas del otro lado, que es el desconocimiento de ambos lados. Digamos que el desconocimiento del lado de las familias y la inexperiencia por el lado de la escuela
para ofrecer este tipo de servicio online en la educación, donde tradicionalmente es, bueno, el niño va a la escuela, el niño escuela con el maestro, el niño estudia con el maestro y regresa a la casa sabiendo algo más cada día, pues y los padres lo que hacemos es revisar que el niño cumpla con las tareas. ¿Ya? Ahora, pues, prácticamente le estamos dando esa responsabilidad más que a los padres, a los niños. Y los padres lo que tenemos que hacer es supervisar que los niños hagan sus tareas. Los niños se van a adaptar. Pasará una semana, 2 semanas, 3 semanas y se van a adaptar a esa modalidad. Y si la modalidad, las herramientas que el colegio ofrece son buenas, los niños lo van a saber aprovechar y van a saber. Los padres son los que no vamos a saber qué hacer. Pero los niños sí van a saber qué hacer. ¿Ya? Y en este hueco que hay es donde viene el problema principal, en donde cómo las escuelas tienen la tecnología para hacerlo, tienen los recursos para hacerlo, tienen el servicio online, la plataforma, por llamarlo de alguna manera, eso tiene un costo. Y los padres de familia también tenemos que entender que las escuelas tienen que invertir en esa plataforma, tienen que invertir en capacitar a sus maestros, que son los que supervisan el tarea. La computadora no lo hace sola. La computadora tabula resultados y el maestro es el que ve y evalúa si el niño está teniendo progresos o no, y enfocarse en esa parte donde donde un grupo de niños o el niño pues no está progresando para ayudarlo. Entonces las escuelas tienen que invertir en esas plataformas y invertir en capacitar a los maestros que están en la nómina de la escuela para que puedan atender a los chicos. Y por el lado de nuestras casas, pues bueno, nos tocará invertir pues, en una computadora, en una laptop, en el internet, en alguna cosa, para poder sostener el año. No podemos perder un año, no podemos perder un año de estudios, ni las escuelas, ni los niños, por una incomodidad o por una situación en la que, bueno, tenemos que ver de qué manera resolvemos la cuestión de la infraestructura de la computadora en casa y en internet, pero yo creo que cualquier cosa es más caro o más costoso, por decirlo de alguna manera, que perder el año. O sea, perder un año de escuela es mucho más costoso que ver cómo uno consigue una computadora y cómo uno paga un internet para poder tener en la casa la atención. Entonces, el fenómeno económico en la parte educativa es un reto para todos también. O sea, no es fácil para los padres, no es fácil para las escuelas y bueno, pues como todos adaptarse y como los negocios físicos tienen que invertir en equipos de protección personal como mascarilla, arcos de desinfección y todo eso. Las escuelas tienen que invertir en una plataforma digital que antes no la tenían y nunca pensaron tenerla, quién sabe. Así es. Jorge Luis, sí. Hay muchos libros que hablan de ahorros, de economía. Por ahí en algún momento, en una conversación, un libro de Brian Tracy que sugiere, y muchos libros creo que también sugieren, que cada persona debe ahorrar el 10% mensual, ahorrarlo y ahorrarlo. Pero muchas veces también las personas dicen, no, ¿cómo voy a ahorrar? Si tengo deudas, que la tarjeta, que la hipoteca de la casa, que la cuota del carro y demás. Tú como experto en finanzas, ¿y qué les puedes sugerir a los oyentes de la radio, a los que nos están viendo por las redes sociales? ¿Qué recomendaciones darías entre el ahorro, no? O no hacerlo, o sí hacerlo, o pagar primero. ¿Cómo lo haces? Bueno, la definición del ahorro es sencilla. Ingresos menos gastos, igual la diferencia es el ahorro. Entonces, el ahorro no es una cuestión que nace naturalmente, sino que nace a consecuencia de las decisiones que uno como ser humano toma. En las decisiones que uno toma al momento de consumir, al momento de hacer una compra, al momento de hacer una inversión. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, hay una fórmula mágica, o no mágica, pues una fórmula, digamos, casi que una regla en la que, como tú bien dices, el 10%, hay otros que dicen el 20%, otros que dicen el 30%, pero todo va a depender del nivel de ingresos que la persona tenga. O sea, si los niveles de ingresos están a la par que lo que se calcula como una canasta básica, entonces te va a quedar muy poco para que tú puedas ahorrar. Te va a quedar, y tal vez uno se puede obligar a un 10%, que en teoría sería lo mínimo recomendable, para empezar a ahorrar para el futuro, para una emergencia, para las cosas que sean, ¿no? Entonces, primero es eso, determinar en qué posición de ingresos estoy yo. Si mi posición de ingresos me permite, pues, cubrir la referencia más cercana que tengo es una canasta básica,
pero cada familia tiene su estilo de consumo, cada familia tiene su estilo de compra, ¿no? Hay unas familias que tienen que pagar renta y otras que no. Hay unas familias que consumen cierto tipo de cosas, otras familias que eso, en vez de consumirlo en eso, lo consumen en otras cosas, pero pero en sí, en general, una canasta básica es algo que engloba a una economía, y tú podrías decir que si tus ingresos están al mismo nivel o por debajo de una canasta básica, entonces te queda muy poca capacidad de ahorro. Pero si está por encima o igual, entonces sí tienes una capacidad de ahorro, y con lo que te queda puedes adaptar a lo que tú puedes consumir. Partiendo de ahí es donde tú puedes decir, ok, puedo ahorrar o no puedo ahorrar, y qué hago con ese ahorro. Ya eso ya es otra hilera de decisiones, pero lo primero es decir, saber en dónde uno está parado, ¿no? O sea, cuál es mi situación personal ahorita. ¿Mi nivel de ingreso me permite tener un nivel de ahorro o no me permite? Y a partir de ahí tomar decisiones. Ahorrar, por ahí también tantos libros, ¿no? Ahorrar para al final irte de vacaciones, u otros ahorrar para invertir. ¿Cuál tú crees que es la diferencia entre invertir, ahorrar, gastarte? O sea, coméntanos un poquito, porque es bueno, ¿no? Es bueno hablar de este tipo de temas para que Sí. las personas que estén escuchando digan, chuta, de pronto estaba por el camino incorrecto, voy a tratar de corregir, más aún en estos tiempos de crisis, que es lo importante. Sí, bueno, ya con el tema de que es tan importante generar ingresos, aún más importante es el tema de ahorrar, ¿no? Pero, ¿para qué uno ahorra? Ahí es donde viene la decisión personal de cada uno, y dice, bueno, ¿cuál es mi objetivo eh, para empezar esta planificación? O sea, todo plan empieza determinando objetivos, ¿ya? Y la vida de una persona, de una familia, también tiene una estructura de tiempo, ¿no? Una familia joven empieza, ¿cuáles son tus primeros objetivos? Algunos comprarse un carro, algunos comprarse una casa, algunos pues comprar cosas para los bebés primero, y después eso, hay unas parejas inclusive que deciden casarse y dicen, bueno, primero compremos la casa y después nos cambiamos. Entonces, y después nos casamos, perdón. Entonces ahí, una vez que uno determina los objetivos, es que uno le encuentra sentido al ahorro. ¿Ya? Muchas personas quieren superar etapas y decir, ok, primero voy a hacer un ahorro para emergencias. ¿Ya? Y dice, ok, voy a ahorrar para completar al menos, quedarme 3 meses sin trabajar y saber que tengo de dónde subsistir en ese tiempo hasta que consiga otro trabajo u otra fuente de ingresos. Hay otras personas que una vez que hayas completado ese, digamos, escenario que tú dices, escenario de emergencia. Hay unos que lo hacen en 3 meses, 6 meses, y decía, idealmente, o sea, lo que mandan los libros de texto es que uno debe tener una reserva de al menos un año de ingresos para poder, en ese tiempo, cualquier persona consigue otro trabajo, consigue otra fuente de ingresos o consigue algo que puedas hacer para mantener los ingresos de ahí en el futuro. Entonces, una vez que tienes resuelto el tema de tus fondos de emergencia, entonces ahí tienes que empezar a ver qué otras cosas tienes. Sería muy irresponsable para una persona decir, voy a ahorrar para irme de viaje a pasear, sin tener un fondo de exceso, sin tener un fondo de emergencia ya establecido en primer lugar. Porque, claro, te vas del viaje, lo disfrutas, llegas, tienes una emergencia como la que estamos viviendo ahora, ¿y de qué te sirvió el viaje? De nada, ahora estás eh, fregado sin poder subsistir o viendo qué haces. O peor aún, me voy de viaje, pero no con dinero ahorrado, sino con el crédito de la tarjeta. Exacto. Eso es lo peor. Realmente, eso es lo peor que uno puede hacer, porque ahí uno está prácticamente hipotecando sus ingresos futuros sin tener ni siquiera una seguridad de por medio. Entonces, el tema aquí es determinar bien los objetivos. O sea, si uno tiene claro, bueno, hay gente que dice, no me importa, o sea, yo no quiero ahorrar, no quiero tener para emergencias, no necesito nada, yo lo que quiero es irme de viaje siempre o gastarme la plata. Bueno, es un derecho que todo el mundo tiene de decidir lo que puede hacer, y sin embargo, pues ese mismo derecho contrae obligaciones y responsabilidades, ¿no? Si uno ya falla, si uno no tiene cómo responder o cómo poder pagar esas deudas que uno se mete sin tener una previsión antes, entonces ya pues se ve, como tú decías anteriormente, perdón, el tema de las centrales de riesgo, faltas de pago, faltas de crédito, y en sí pues ya una mala posición económica para cuando uno ya tiene que tomar una decisión seria, como comprarse una casa o comprarse un carro, o tal vez hasta pedir un crédito para comprarse una refrigeradora. Entonces ahí ya no tiene acceso a eso por haber sido
por haber manejado las finanzas de una manera muy ligera, ¿no? Entonces, la determinación de los objetivos yo creo que es el primer paso para entender por qué es importante el ahorro, ¿ya? No importa cuánto se ahorre, Ok. lo que importa es que esté ahí y que vaya haciendo una montaña para llegar al primer objetivo. Los objetivos obviamente tienen que ser realistas, pues, ¿no? O sea, uno no puede con un sueldo básico ahorrar para comprarse un Lamborghini, pues, o sea, eso no tiene, eso no tiene ningún sentido. Correcto. Pero tienen que ser los objetivos realistas, pequeños inicialmente, para ir quemando las etapas hasta llegar, pues, a los objetivos y seguírselos planteando a medida que uno va creciendo profesionalmente y económicamente. Luis Collantes nos dice, perdón, pasa por las prioridades económicas de cada familia. Así es. Dice el dicho de los padres, guarda pan para mayo. Ya Perfecto. llegó mayo. Ya llegó mayo, así es. Jorge Luis, en los últimos tiempos ha escuchado bastante, cada día se escucha más de las criptomonedas, de la famosa bitcoins. Tú como experto en finanzas, ¿qué sabes o qué has escuchado? Hay gente que dice, no guardes dinero en los bancos, que los bancos te roban, o más aún los bancos hacen mucho dinero con tu dinero, valga la redundancia, y tú casi que no recibes buenos intereses. ¿Qué apreciación tú das al respecto? Bueno, empiezo por el tema de las criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas ya están aquí hace algunos años, ya creo que entre 5 a 6 años, eh, donde empezó este furor, por llamarlo así, de invertir en este tipo de instrumentos. Mi posición es muy sesgada ante las criptomonedas porque yo creo que no tienen ningún valor realmente. O sea, el valor de la criptomoneda es el valor que le da el mercado en el sentido de un intercambio nada más de quién las compra y quién las vende, pero no tienen realmente ningún valor detrás de él, como por ejemplo tú compras una acción y sabes que eres dueño de una empresa. Tú compras un lingote de oro y y el lingote tal vez no lo tengas en tus manos, pero sabes que eres dueño de un lingote de oro que tiene pues detrás algún un valor, un uso real, un uso, es un recurso para otro tipo es como materia prima, es un recurso para cualquier tipo de situaciones que se puedan hacer como el oro, o un título un título valor de una deuda de una corporación, de un municipio, de un estado, en donde tienes un resguardo de valor, valga la redundancia, en el tiempo. La criptomoneda sencillamente pues se convirtió en un instrumento especulativo, en donde pues el valor que tenía pues le asignaba de cuántos quieren comprar y cuántas las quieren vender. ¿Ya? Y realmente yo no recomiendo este tipo de inversión a nadie porque no hay un fundamento detrás de las criptomonedas. O sea, uno no puede decir que la economía le va a ir bien, por lo tanto la criptomoneda va a tener un mejor resultado y se va a hacer más utilizada. No hay ese análisis fundamental que está por detrás de una criptomoneda. O sea, no tiene ninguna base como para que genere un valor más allá de un intercambio de precios que se da en determinado tiempo. Entonces, por ese lado, es muy interesante. Hay gente que se ha hecho millonaria, hay gente que se ha hecho pobre también por eso. Y en realidad, pues, no es más allá que como ir con un dinero al casino y apostar a los números que te salgan. Es básicamente eso, ¿no? Por el lado de los bancos son instituciones realmente, son participantes del mercado muy importantes, porque son los que guardan, o sea, es difícil puedes guardar $50 en tu casa, puedes guardar $1,000 en tu casa, pero en una empresa que tiene un presupuesto de millones de dólares, por decirlo así, no los puede guardar pues, en el área de contabilidad, pues, ¿no? O sea, necesita pues, ponerlos en un lugar y ese lugar pues, adecuado es el banco, porque ellos reciben ese dinero, lo administran, lo guardan, lo cuidan, con las seguridades que la ley dispone y así mismo pues le pueden dar el movimiento teóricamente adecuado para que ese dinero, mientras tú no lo estás utilizando, pueda ser utilizado en la economía para otras actividades. Entonces, el banco siempre es recomendable. Hay muchas herramientas, muchos instrumentos que te ofrecen los bancos eh, precisamente para la gente que tiene
algún tipo de liquidez, pues, ¿no? O sea, tienes un certificado de depósito que te rinde un interés, tienes libretas de ahorro, cuentas corrientes que algunas pagan intereses, tienes pólizas de acumulación. O sea, hay varios instrumentos que te permiten ese dinero que en vez de tenerlo guardado, tenerlo en una institución financiera seria que te pueda generar algún tipo de interés hasta por un periodo determinado. Así que los bancos en general, pues bueno, es un negocio también, pues obviamente todos los negocios tienen que generar utilidades porque detrás de los bancos hay una inversión. Recordemos que la plata de los que depositan, los bancos no son dueños del dinero de los depositantes. Los bancos son dueños del capital, de los inversionistas que ponen para crear el banco y mantenerlo. Ellos, sí ellos son dueños de ese dinero, pero no del dinero de los depositantes. Ellos son solamente administradores del dinero y que, digamos, en ley estricta y en teoría, ese pues dinero tienen que administrarlo en función de los intereses y de las seguridades de los depositantes, ¿no? Obviamente cuando colocan ese dinero a un préstamo, cobran un interés alto y cuando tienen ese dinero de los depositantes tienen que pagar un interés también por el dinero de la gente y esa diferencia es la que el banco utiliza para pagarle al cajero que te cuente el dinero, comprar los cajeros que están en la calle para que tú puedas sacar el dinero ahí, los carros de seguridad, los edificios donde te atienden, la tecnología, las computadoras, el internet, o sea, las regulaciones, los impuestos, son muchas cosas. Bueno, y la gente que trabaja ahí también cobra su dinero, su sueldo por trabajar. Entonces, en teoría, los bancos o el sistema financiero, pues es un participante muy importante en el mercado, en la economía, y pues como todo negocio, hay bancos buenos y hay bancos malos, hay administradores buenos y administradores malos. Entonces ahí es donde uno tiene que saber escoger dónde pone su dinero. ¿Ya? Y ahí esa es la responsabilidad compartida que tenemos de no ir sencillamente al banco que me pague más interés o al banco de mi amigo o al banco de tal persona, sino también ver cuáles son los bancos más serios, los más sólidos y por ahí pues empezar. Jorge Luis, si hay un dinero para invertir, digas invertir, no sé, una casa, un carro, muchos de ellos, de esos bienes no son inversiones, se convierten en pasivos, se dice eso, pero por ahí se escucha decir, no, si igual tienes el dinero, mejor agarra un crédito y con este dinero puedes invertirlo en otra cosa que te produzca más dinero. Es mejor comprar de contado, vamos a decir, no sé, una casa, es un ejemplo, teniendo el dinero o pides el crédito y con este dinero lo produces en alguna otra actividad. De forma general, la pregunta, ¿no? Sí, 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 bastante clara la pregunta y muy buen ejemplo. Eso, los dos escenarios pueden traer resultados positivos, ¿no? O sea, si tú tienes un dinero guardado y lo inviertes todo en una sola inversión que te va a traer resultados buenos o malos, estás destinando todos tus recursos a una sola inversión. Entonces hay un dicho en finanzas que dice no poner todos los huevos en una sola canasta, ¿ya? Porque si se te cae la canasta, se te rompen todos los huevos y te quedaste sin nada, ¿ya? Entonces, en cambio, si tú tienes un dinero y solicitas un crédito para una inversión, digamos, normalmente cuando el banco te vende una casa o te vende un carro, te pide que pongas del 10 al 20, el 30% de la propiedad. ¿Ya? Entonces, en vez de poner todos tus recursos en eso, pones únicamente el 30% y el resto lo pides un crédito al banco. ¿En dónde está la clave aquí para saber si es rentable o no hacerlo de esa manera? En cuánto tú vas a recibir por esa inversión. Si los resultados de esa inversión que tú recibes, ¿ya? Son superiores al interés que tú estás pagando y te deja también para pagar la cuota del capital que pediste prestado y te queda un remanente a tu favor, entonces ahí estás hablando de una inversión que tiene sentido, claro. Que tiene sentido y que vale la pena, porque solo estás arriesgando el 30% de tu dinero para esto y estás teniendo resultados positivos y te queda todavía un 70% para invertirlo en otras cosas o para tenerlo guardado como un respaldo X. ¿Ya? Entonces ahí es donde viene la variable de análisis. No solamente es para qué voy a coger un crédito, pagar el interés al banco si yo lo puedo pagar yo solo. Claro, o sea, tiene sentido cuando lo dices de esa manera, pero ahí vienes a decir, ok, voy a poner toda mi plata en esto y si me sale mal el negocio, ¿cómo hago? ¿Cómo respondo? ¿Ya?
Si vamos al ejemplo de la casa, no te compras la casa y de repente pierdes todo, pierdes tu trabajo, no vas a trabajar, no vas a hacer nada, ¿qué te toca hacer? Vender esa casa, pagar el crédito y bueno, recuperar lo que puedas, pero continúas con tu respaldo que dejaste guardado, ¿ya? Y pierdes mucho menos. ¿Ya? Entonces ahí es donde el análisis no es tan sencillo porque todo va a depender de los resultados que obtengas con la inversión que decidas hacer con el crédito o con el capital directo si compras tú todo. Jorge Luis, el tiempo definitivamente se ha ido volando. Ya estamos Ajá. ya cerrando la programación, no sin antes seguirle diciendo a los oyentes y a los televidentes que estamos conversando con el ingeniero Jorge Luis Martínez, experto en finanzas, sobre cómo manejar correctamente tus finanzas en tiempo de crisis. Jorge Luis, ya para despedir, ¿cuáles son tus recomendaciones a la clase baja, de pronto a las pymes, que todos hoy en día están siendo afectados, pero ¿cuáles serían tus recomendaciones hoy lunes 4 de mayo? De pronto las recomendaciones aquí un mes van a cambiar un poco, pero ¿cuáles son Claro. tus recomendaciones ahora en formas muy generales ya para ir cerrando la entrevista, ¿no? Bueno, mi recomendación principal es que no pierdan la esperanza y que se enfoquen mucho en cómo hacer, en cómo recuperar la confianza de los clientes si tienen un negocio que no implica que el cliente debe entrar a ese negocio. O sea, ofrezcan las seguridades. No tenemos que ser todos responsables de nuestro lado de lo que le pase al que entra por la puerta. También por el otro lado le digo a los consumidores, sean responsables ustedes mismos y no esperen que todo le den hecho. O sea, si usted está enfermo, quédese en casa. Si usted tiene síntomas, quédese en casa. Si cree que está bien, protéjase y salga a la calle a hacer lo que tiene que hacer. Y por nuestro lado de las empresas, igual, de la misma manera, ofrezcamos a los clientes, ofrezcamos a los consumidores un ambiente seguro, un ambiente limpio, un ambiente en donde los empleados y los artículos que se expongan estén, pues, mantengan en un estado de desinfección que disminuya, no se puede eliminar el riesgo de un contagio, pero que disminuya el riesgo y utilizar eso para vender el producto en el sentido de decir, ok, ya estoy tomando todas las medidas, este sitio está desinfectado, este sitio es seguro, toma las precauciones. Primero eso, encontrar la manera en cada negocio, de cada una de lo que uno se dedique, encontrar la manera de cómo decirle a los clientes que desde nuestro lado, como comerciantes, hemos hecho todo lo que podemos hacer y todo lo que está a nuestro alcance para que ellos puedan regresar. Yo creo que eso es la primera, lo que mayormente puedo recomendar en este momento es encontrar la forma y la manera más eficiente, obviamente, destinando pues los recursos que uno pueda, de brindar esa confianza, de brindar esa seguridad y tratar de reabrir ya el comercio, que es que es un medio para conseguir la salud de todos. No es un fin en sí, sino un medio para que todos estemos bien. Claro, y para que la economía no siga cayendo y cayendo, pues no, Así es. tratar de salvar el barco. Jorge Luis Martínez, muchísimas gracias. El tiempo se ha ido volando. Mira que tú decías 1 hora. Bueno, ya, como que está largo, pero hoy faltaron muchos temas de que hablar. Ya para otra entrevista toparemos el tema de las tarjetas de crédito. Unos dicen que es bueno utilizarla, sabiendo bien utilizarla. Otros dicen que no, Sí. que te estás condenando a algo terrible, etcétera, etcétera, etcétera. Otros temas también que podamos hablar en una próxima entrevista. Jorge Luis, muchísimas gracias. Se quedaron Encantado. mensajes encolados nuestros amigos que están escribiendo algunos chistes por ahí también. Por ahí Iván te dice que no será tomar un traguito, dice. Es lunes, es lunes. Entre tantos más. Entonces, Jorge Luis, muchísimas gracias. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima entrevista, en un próximo diálogo. Sabemos que no pudiste, ese es otro tema que también que faltó conversarlo, pero bueno, para la próxima, sabemos que estás en Orlando, Florida, no has podido Sí. regresar a Ecuador por este tema de los aeropuertos cerrados, así que, Jorge Luis, muchísimas gracias. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima entrevista, ¿te parece? Seguro que sí. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Saludos a todos los que están enviando mensajes y bueno, pues a la orden para cualquier futura conversación. Encantado. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ahí estuvo el ingeniero Jorge Luis Martínez, experto en finanzas. Por mi parte, soy Carlos Luis Suárez y nos reencontraremos mañana. Mañana un tema muy importante, lo tenemos acá el doctor Vladimir Vélez para mañana 1 de la tarde para hablar el coronavirus en niños. El coronavirus en niños
Él es un pediatra muy experimentado, así que conversaremos con él el día de mañana. Por mi parte, a cuidarse mucho. Saludos a todos, saludos a los amigos del Colegio San José La Salle que han pasado escribiendo todo el programa. Así que bendiciones a todos. Será hasta el día de mañana. Bye, bye.